Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del Caleidoscopio Metodológico. Estamos en la presentación, en una de las presentaciones. Afortunadamente ya tuvimos espacio con las redes de Bolivia. También ya presentamos el libro en el SAGE, presencialmente en la UNAM. Y hoy estamos también de manteles largos porque tenemos de invitado especial a Rodrigo González, al doctor Rodrigo González, que se está conectando desde Guadalajara. También nos acompaña el profesor Pillow, que colaboró también con un capítulo, y está Angelina Mijares, quien estuvo presente a lo largo del seminario y el espacio en el que nació este libro. Entonces, tenemos también por acá al profe Lugo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Pues, ¿qué tal? Pues, antes que nada, pues saludarles, agradecerles muchísimo, muy contento de estar aquí con ustedes. De nuevo, yo lo decía, ¿no? Que lo sepan, pues muy, no solo contento, ¿no? Sino muy honrado, pues, de tener esta oportunidad de acompañar esta parte de un proyecto que yo considero, siempre he considerado desde que lo conocí, desde que nos conocimos así, que es Tesi Café y el libro aparece como parte del asunto y hoy de la presentación, pues, de este esfuerzo pues, que es un esfuerzo no solo editorial, sino es un esfuerzo en muchos sentidos que exceden lo académico, que exceden lo profesional, que exceden eh, las expectativas de lo que debemos ser como gente que hace investigación. Entonces, no, pues muy, muy, muy contento de estar desde aquí, desde Guadalajara, pues acompañándoles a toda la comunidad que andan en este proyecto, así que pues muy agradecido desde Guadalajara. Muchas gracias, querido Rodrigo. Y pues como hemos mencionado en otras presentaciones justamente del libro Caleidoscopio Metodológico, es que nació de un seminario que tuvimos la oportunidad de compartir junto a las y los distintos profesores en Tesi Café. Y algo que nos gusta bastante resaltar es que el libro también surgió de la experiencia del acompañar y no solamente del acompañar, sino como diría la profesora Sara, que también participó en este libro, del espejearnos, porque también nosotras y nosotros hemos sido tesistas, somos tesistas también en algunos casos, y nuestra apuesta no solo fue ver a la tesis o a la tesina o algún proyecto de investigación, tal cual como un documento a entregar, sino también como un proceso de vida y en la vida, que al final, como también se menciona y se insiste constantemente en Tesi Café, la tesis, tesina, proyecto, lo que sea, al final es más que una tesis, ¿no? O sea, puede implicar querer cerrar un ciclo desde esa cuestión tan de vida y tan humana hasta querer tener un ascenso en el trabajo o, o no sé, infinidad ahí de motivos personales, subjetivos. Y esa fue la apuesta. También otra de las apuestas del libro que me gustaría resaltar en cada una de las colaboraciones es que también apostamos, valga la expresión, para que se aportara un recurso pedagógico. Entonces, que además de la reflexión, que es muy importante, que muchos o algunos de estos textos también resaltan la parte epistemológica, también aportara algo que operativamente pudiese ayudar a eso que es la tesis, la tesina, etc. Entonces, a partir de este preámbulo, me gustaría que profe Lugo, además como director de Tesicafé, nos compartiera en el marco del seminario sobre lo que escribió, que además escribió sobre el otro, lo que implica en un proceso tesístico. Y no solo eso, sino también que nos compartieras cómo lo viviste desde tu papel en Tesicafé. Hola, 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 hola. Gracias a Itzel, que fue la editora y coordinadora del seminario, a Rodrigo, que nos brindó generosamente algunas palabras y
Creo que las palabras son de las cosas más lindas que alguien puede conferir, otorgar, y esas se ganan subjetivamente. Entonces, muchas gracias, Rodrigo. Gracias al equipo de profesoras y profesores que colaboraron en este caleidoscopio. Y al equipo que está detrás, nunca dejaremos de decirlo en cada presentación, porque detrás está el diseño de Jesús, está la asistencia de Arlet, está la negociación constante de Angelina, están las y los tesistas que también nos brindan sus palabras constantemente y permiten tener una suerte de teoría fundada constante. Creo que así es como también podríamos enunciar este caleidoscopio, que aquí está en su versión impresa, como una teoría fundada constante en donde diariamente se nos caen certezas y reconstruimos algunas otras hipótesis, porque eso es el camino de la investigación, una constante refutación y actualización de hipótesis. Y como señalaría Lacan en sus escritos 1, nunca he escuchado un caso similar o igual cuando tengo un analizante frente a mí, y con todas las proporciones que ni escribimos ni somos como Lacan, pero esa frase sí me gustaría rescatarla. Tampoco, y creo que no me dejará mentir, ni los tesiasesores, las tesiasesoras, como tampoco me dejarán mentir las y los tesistas. En 9 años que llevamos, nunca hemos escuchado un caso igual de tesis. Se parecen, algunos van por el mismo camino, pero la particularidad y singularidad, los duelos, goces, temores, momentos, motivaciones que tiene detrás un proceso tesístico es particular, singular, subjetivo, y eso nos hace además muy humanos ahora que estamos en tanto discusión de lo humano frente a lo artificial. Y en este mismo sentido, con esta primer premisa es que escribimos un texto sobre la asesoría, pero intentamos meter una perspectiva interdisciplinaria que dialogara desde la comunicación, pedagogía, psicoanálisis y psicología social. Abierta a críticas, abierta a cuestionamientos, abierta a la experiencia y abierto a que de lo que las personas lean, compartan del 1 al 77%, ¿no? Porque casi nunca podemos compartir más. Y que estas palabras se sitúen en cada experiencia. Pero hacer la tesis es un proceso fundamentalmente social y humano, y lo humano es un proceso subjetivo e identitario. Somos a partir de los otros y los otros son a partir de nosotros. Y en esa misma sintonía, él y la asesora nos representa imaginarios, nos representa ilusiones, nos representa temores, nos representa una condición de nosotros y nosotras, por algo elegimos o nos eligieron. Pero alrededor también está la familia, ¿no? Hay muchos casos de lealtades fuertes que hace que termine o no termine la tesis, porque también es pesado que tu papá, mamá, tío, tía, alguien que te represente un sujeto supuesto saber, te esté preguntando cómo va esa tesis, o algún hermano o hermana que ya hizo tesis. Y está la institución, ese gran otro que siempre va a imponer una ley. Y así es. O sea, eso es muy fuerte, pero sí. Que se necesitan normas APA, sí. Que no puedes solo sentipensar, sí. Que puedes sentipensar y a partir de ello meter algunos goles con un apoyo como el asesor que tienes, como es el caso de Rodrigo, que sé que facilita procesos éticos. Sí, pero también, por mucho que haya facilitación de procesos éticos, no podemos hacer nuestra propia ley, ¿no? Hay una ley ahí que es la institución, y puede que incluso te apoye un asesor como Rodrigo, pero te va a tocar un comité tutorial en donde se juegan pulsiones, pasiones, afectos y otras cosas. Entonces, ahí hay que estar en una constante negociación. Entonces, la invitación es a leer todo el libro, por supuesto. El artículo que planteo es toda la cuestión de identidad, subjetividad y de lo relacional que es hacer una tesis. No es tan sencillo como nada más ponerse a escribir, aprenderse en normas APA, como dice Rodrigo también en el prólogo, leerse un manual y ya. Todo eso puede ayudar, de hecho es necesario, pero no es suficiente, porque siempre hemos dicho, hay personas que tienen 10 en todos los ensayos de la carrera y al momento de hacer una tesis algo pasa, algo se cae, algún significante se rompe, algún significante no se encuentra, o algún significante se desencuentra y se encuentra años después, porque también hemos facilitado esos procesos. La señora Carmen, que a sus 65 años encontró una razón de ser después de
un periodo de duelo y la razón de ser la encontró en la sociología, que ni quería estudiar, pero sus hijos le dijeron, vete a estudiar eso porque pues, te vemos aquí en la casa. Entonces Carmen se mete a estudiar sociología, empieza a descubrir temas de género y a los 67, 68 años hace una etnografía y sus hijos le dicen, mamá, ya no vayas con esas personas porque ya te estás volviendo muy progresista, muy radical. Y Carmen dice, y lo soy a mucha honra y eso me devolvió la vida. Y empezó a hacer etnografía y a mitad del camino dijo, Josué, ¿qué crees? Ya no quiero hacer tesis, yo lo estaba haciendo por gusto, me voy a quedar a trabajar como voluntaria con ellos, ellas y ellas, y cuando tenga chance de regreso a seguir aprendiendo de algo que me guste. Y eso también es interesante, la meta no siempre es terminar o no siempre es un posgrado, no siempre es una beca, a veces sí, también hemos visto casos de gente que literalmente termina en Inglaterra, termina en Senegal, termina en Estados Unidos o termina su proceso y muy tranquilamente el terminar no siempre está condicionado por esta lógica estructural del ganar, ¿no? O sea, el tiempo de la tesis nos rompe y rompe. Eso sería entonces, en suma, lo que me gustaría pensar junto a ustedes y leer junto a ustedes y que sigamos reflexionando. La tesis como un proceso relacional, subjetivo, identitario y también racional. Pero ni es ni racional, ni relacional, ni identitario, ¿no? Entonces, ahí es donde se juega muchísimos significantes que uno tiene que ir encontrando. Pero al final, el acto que representa terminar, si es extraordinario, magnífico y es de lo más lindo que a muchos nos ha tocado vivir. Y cuando está del otro lado uno como jurado, también esa cosa de ya va a terminar el examen y vamos a decir, sí, eres aprobado con o sin mención honorífica, igual, pero el ver a las familias, ¿no? Las anécdotas que también podríamos contar como asesores o asesoras de los regalos que luego te llevan las familias. Me platicaba el doctor Quibera que a él le regalaron el mejor pollo de toda una generación porque fue la primer persona que se tituló generacionalmente. Me platicaba el doctor Barrera que allá en el sur del país le regalaron carne de jaguar y entonces él dijo, no, yo no voy a comer carne de jaguar, pero luego le explicaban toda la ritualidad que implicaba la carne de jaguar. Y hay muchas cosas detrás de ello y 2 puntos para finalizar mi intervención. Uno, que tampoco nadie nos enseña a ser asesores o asesoras. Casi todas y todos aprendimos de quien nos formó, a veces con suerte, otras no con tanta suerte, a veces con ética, otras puede ser que con ética, pero de un modo más autocrático, y que a veces también es un círculo no reflexivo en el cual entramos como asesores y asesoras y para eso también sirve poner en común lo que uno vive y siente, no solo como tesista, sino como asesor o asesora. A veces nos enfrascamos en una lógica y al fin y al cabo la comunicación implica una no lógica de diferentes puntos e imaginarios desde donde cada quien habla, piensa y siente. Y en ese mismo sentido, la queja del asesorado, quién sabe en dónde esté dentro de quien asesora y también la expectativa del asesor, quién sabe en dónde esté en quien no asesora. Esto es lindo porque nos reta en estos tiempos artificiales a generar lógicas humanos relacionales y a terminar procesos éticos a favor de que la gente se titule, el asesor respete el tema del otro porque no es nuestro tema, pero también construyamos un saber en común que es algo que me parece es súper importante e interdisciplinariamente necesario en los tiempos que hoy corre. Y mi último comentario es que yo me animé a hacer el primer tesilibro que está por allá en el 2019, que hay mucho que corregir por Rodrigo, y Rodrigo no sé si lo sepa porque desde cuando estamos que nos vamos a tomar unos mezcales y no hemos ido, desde 2019, se los vuelvo a invitar a Rodrigo, y es que a mí me animó mucho leer a Rodrigo y a Orozco, mucho, o sea, dije, ay, güey, o sea, es un libro que le entendí, es un libro que después de que mi primera experiencia de tesis me rompieron la tesis, fue como de cómo la reconstruyo, y Consuelo Lemus, a quien le mandamos un gran saludo, me dijo, lee este libro, ahora la doctora Consuelo Lemus, en ese tiempo éramos ambos becarios, y lo leí, me cambió, y el marco epistémico, como que es una adaptación que hicimos de la propuesta de Rodrigo y de Orozco, empieza con Rodrigo y con Orozco, ¿no? Y ahí en el libro está muy bien citado, está muy citado Rodrigo y Orozco, entonces les agradezco mucho esa externalidad positiva que quizá no sabían, pero hoy se los quiero compartir. Rodrigo fue quien me animó, aunque no lo conocía y no imaginé que lo iba a conocer. Todos los azares de la vida y las redes nos llevaron a escribir ese primer tesilibro y entonces, pues eso fue en 2019. 5 años después, no imaginaba que estuviéramos aquí y que él amablemente aceptó prologar, reseñar parte del caleidoscopio metodológico.
Mi agradecimiento, Rodrigo, a tu generosidad, a tu Al trabajo, revés, al revés, al revés, al revés. que A aquí ti, hiciste esa ustedes, coartada. no, lo digo de verdad. Entonces, agradecerle y agradecer a todo el equipo que ha creído, confiado y ha hecho, ¿no? Que es importante no solo creer, confiar, sino hacer posible este caleidoscopio metodológico, multis miradas a un problema en común, que es eso que se llama hacer tesis. Y muchas gracias a todas y todas las personas que han seguido a Tesis Café, ahora y siempre, y en el futuro también. Gracias. Muchas gracias, profe Lugo. Y bueno, o sea, con qué empezar de todo lo que dijiste? Resaltaría esto que pone sobre la mesa sobre la meta no siempre es terminar. También eso es muy importante mencionarlo, retomarlo, porque también hay personas, y se vale, que deciden no hacer una tesis y eso también es bastante válido. Y frente a eso también resalto esta idea sobre la apuesta de ver a la tesis en términos relacionales e identitarios. Y en ese sentido también esta relación que se forma con el asesor, la asesora, y como también a las y los asesores no les enseñan a ser asesores, asesoras, ¿no? Y en ese sentido también el contexto de sobreexigencia, de precariedad y también al respecto el contexto que viven las y los tesistas es algo complejo. Te agradezco bastante tu participación y también resaltas esta cuestión del humano frente a lo artificial, que fue una de las apuestas u otra de las apuestas del libro en también cómo incorporar la IA generativa de forma ética. Entonces, gracias por esto que nos pones sobre la mesa y por supuesto que, que una coartada metodológica, en este caso, Rodrigo, el doctor Guillermo han sido grandes referentes y es muy bonito también pensarlo porque a veces uno no se cuestiona el alcance de las obras propias y mira, aquí el gran ejemplo de ello, querido Rodrigo. Y a partir de esto también, en este momento, me gustaría preguntarle al profe Pillow, que además profe Pillow es profesor de Tesi Café, y él está en una área completamente distinta a la que estamos todas las personas en este webinar. Él está más parado en las ciencias naturales y pues Pillow tienes estudios en ingeniería, eh, eh, no sé, también te gustan las algas, ¿no? Haces ciencia con las algas, son una de tus grandes aficiones, acompañas procesos y cuéntanos, ¿tú cómo viviste esta experiencia? Tu capítulo específicamente. Pues bueno, primero muchas gracias, sí, Itzel y a todo el equipo Tesicafe, a todos los que se hicieron posible este libro. Quiero reiterar los agradecimientos que dio el doc Lugo, también a los demás personas que han contribuido a hacer eso. Y también al doctor Rodrigo, entonces, por el prólogo. Como uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Pero creo que para entender un poquito de cómo se vivió esto, o cómo creo que pues ha sido una experiencia muy interesante, muy bonita, enriquecedora, porque justo, incluso aunque del otro lado de ustedes hay más afines por las ciencias sociales y comparten cosas, todos tenían una perspectiva como muy marcada, muy interesante, como que se complementaba muy bien en el seminario, había muchas ideas. Entonces, es todo un labor de reflexión y sí, de análisis, de reflexión, de descubrimiento, muy interesante, ¿no? Pero lo que me gustaría también invitarles a los que nos están viendo es que lean el prólogo del doctor Rodrigo, porque creo que cristaliza un poco
esa experiencia, sin, a lo mejor él no la vivió, pero de alguna forma como que captó ciertas cosas y se cristalizaron ahí en lo que también nosotros buscábamos, nuestras intenciones un poquito atrás de eso, ¿no? Porque como decían en un principio, la tesis, pues no solo es un mero producto, ¿no? De, ay, sí, tengo que cumplir. Para algunos, sí, ¿no? Es solo pues porque necesitan titularse, pero al final poco a poco van descubriendo cosas y al final aún para esas personas también sigue siendo un proceso y es un proceso sumamente transformativo. No nos damos tan cuenta de eso, pero eh, al final todos empezamos como patitos de bebés y poco a poco vamos creciendo porque es un proceso donde vamos descubriendo tanto sobre nosotros, entonces hay varios capítulos que nos ayudan un poco con eso, ¿no? El capítulo de la maestra Sara, el capítulo del, del Doc Lugo, el capítulo de sobre, no sé, por ejemplo, la doctora, la profa Itzel también, o sea, porque al final cada uno de estos capítulos nos hacen descubrir una pequeña dimensión sobre nosotros mismos, ¿no? Todos nos permiten espejar de alguna forma, ¿no? Entonces, les invito no solo a leer lo que sea de su interés, así de decir, ay, si me interesa el capítulo 3 o el 5, sino también echar un vistazo a lo demás puede enriquecer mucho su trabajo de tesis como tesista, ¿no? Em, y porque luego sí, muchas veces es un poco complicado luego entrar o empezar una tesis. Bueno, sobre todo para los que no han hecho al menos una tesis antes, sí es un proceso que puede hasta asustar por lo que se pide o puede ser muy confuso y uno se está perdido ahí, no sabe muy bien por dónde va a navegar y todo parece muy oscuro y la luz del túnel casi no se ve, ¿no? Entonces, eh, les invito a checar un poco todo, el prólogo, para entender cómo que contextualizar eso. También hay un capítulo sobre eso, del contexto, ¿no? El contexto del Profeta, sobre la importancia de situar nuestro objeto de estudio. Eso es, cualquier ciencia es muy importante saber dónde estamos, porque dónde estamos nos permite decir, ayudar un poco a decidir a dónde vamos a ir o queremos ir, ¿no? Con eso, de dónde estamos. También el capítulo, creo que del profe Paco, me parece muy interesante, ¿no? El rol de nuestro entorno social, ¿no? Cómo afecta, cómo nos relacionamos, cómo podemos llevar una ética dentro de este trabajo, ¿no? De alguna forma, como establecer ciertas reglas éticas. Y también me gustaría hacer la invitación, aparte de los tesistas, también a los jóvenes investigadores, pero también a los investigadores que ya tienen más trayectoria o tutores que tienen más experiencia. ¿Por qué? Porque también, pues, en ese espíritu de la formación continua, pues nos da un poco, creo yo, un nuevo panorama, nuevas ideas, porque en efecto hay muchos libros, hay muchas cosas recetarios y luego esos recetarios están un poco como que sueltan la cosa así muy ambiguosamente y no explican muy bien, o son muy técnicas, o son muy abstractas, y para alguien que va empezando es demasiado, ¿no? Se, se le llega la ola de cosas, ¿no? Y bueno, en mi caso, el capítulo que yo traté de hacer, o parte de esa experiencia, en efecto, como ha mencionado el doctor
Lugo, también la profa, y que pues luego cada capítulo o cada parte de la tesis, cada paso del proceso tiene sus dificultades que les son propias y sus retos que son propios, ¿no? Y en este caso, pues yo había notado esa problemática de los estudiantes o de las personas que asesoro luego, que qué es la metodología, no tengo ni idea de qué es lo que pongo, o sea, pues, le pongo, pues use un martillo y ya, pero luego no saben relacionar como la parte anterior de la, del marco teórico y contextual y cómo se relaciona después con los resultados, o sea, como que la ven como una lista nada más de ingredientes y a ver cómo se hace luego la química de los ingredientes para hacer nuestra postrecito o nuestro guisado, ¿no? Y tomo esa analogía porque al final la metodología un poco es eso, ¿no? Es ingredientes, pero aparte de los ingredientes es el protocolo, o sea, los pasos a pasos de cómo realizar la receta, ¿no? De cómo llegar a nuestro resultado. Sin embargo, esa receta no es el resultado pues, es el que ya obtendremos, ya como un poco más concretamente en un escrito de tesis o etcétera, ¿no? Entonces, basándome en esa como que confusión y también veo como que lo que había algunas por momentos dificultades porque al final uno piensa que ¿cómo se llama? La teoría nada que ver con la metodología y en realidad no es así. En la teoría ya se aborda conceptos metodológicos aunque de pronto no es tan evidente, a veces es un poco implícito de forma indirecta, dependiendo de cada tesis, ¿no? Como han dicho, cada tesis depende de cada subjetividad y de cada persona, entonces es muy única, pero desde la teoría hay esos pequeños ya delimitantes justo del marco teórico que permiten saber un poco de cómo vamos a llevar nuestra metodología, ¿no? Pero a veces esa confusión hace que no, muchos tesistas están así como que un poco perdidos. Entonces, en el capítulo yo trato de hacer esa conexión entre cómo pasar de la teoría a cómo aterrizar a algo metodológico. Y también mi intención fue que aparte de esa conexión es tener algunas herramientas, así como alguna actividad ya más concreta, que no es solo luego algunos recetarios, que justo la receta, bueno, te la dan, pero si te equivocas tantito, pues ya no funciona. O es como lo mismo de la cocina, ¿no? Si le cambias el orden de los pasos de la receta, pues ya al lugar de salirte mole, te sale pues, otra cosa, ¿no? Quién sabe qué te sale, pero algo sale un poco raro ahí, ¿no? Entonces, pues con eso quiero cerrar. Invitarlos a que, pues, claro, busquen el capítulo de su interés, pero también échenle un vistazo a lo demás. También invitar a eso del prólogo para que vean un poco cómo esa experiencia nosotros la hemos vivido y cómo se concretizó, ¿no? Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación a este webinar de hoy. Con mucho gusto, profe Pillow, también muchas gracias por tus palabras, por la invitación que haces a leer todo el libro y también por esta síntesis que nos haces del detrás de tu artículo, que, que justamente es una apuesta bien interesante. Y también resalto y destaco cuando mencionas y cuando mencionaste la tesis como un proceso transformador y algo que continuamente nos han compartido las y los tesistas que han pasado por Tesicafé es como, si bien siguen siendo la misma persona, o sea, evidentemente, sí ya están en otro punto porque la tesis o el proyecto de investigación
te permite descubrir algo que antes no sabías, no solo de un tema, lo cual ya en sí mismo es muy enriquecedor y rico, sino de ti misma mismo, ¿no? Continuamente nos encontramos con esta revelación de decir, yo no sabía que era capaz de escribir una tesis, o sea, yo no sabía que era capaz de escribir un libro, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es algo muy bonito, son de las palabras más bellas que nos han compartido continuamente. Además, es un gran privilegio. Y justamente, como decía profe Lugo, a propósito de las palabras que nos obsequió Rodrigo, pues sí, las palabras son de las cosas más lindas que te puede obsequiar una persona. Entonces, dando seguimiento a esto, ahora me gustaría compartir el micrófono con Angelina. Angelina, su proceso también es bastante particular porque ella estuvo presente en el seminario, participó, presentó su pregunta. Además, ella es tesista y no solo eso, está haciendo una tesis compartida sobre twerk y además una tesis participante porque ella es bailarina de twerk. Y además le toca darle seguimiento a las y los tesistas, que pensaríamos que solo es un seguimiento administrativo, pero no, no es administrativo solamente, tampoco es emocional, porque para eso tenemos al tesisicólogo en Tesicafé. Entonces, por ahí tienes un papel bien interesante, querida Angie. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir respecto al libro? Muchísimas gracias, Sid. Muchísimas gracias también por haberme invitado a participar en esta presentación del libro en Tesicafé. Y sí, de este lado, a lo largo de 3 años que a mí me ha tocado ser parte de Tesicafé en este proceso administrativo de comunicación, he escuchado historias de distintos tesistas. De este lado es el primer contacto que tienen con tesistas y algo que, siguiendo también lo que nos compartía la profesora Itzel, algo que nos han compartido tesistas es, y cito, me dio mucha tranquilidad escuchar cuando platiqué con esta área de comunicación, saber que los problemas o las dificultades que tengo en estos momentos no son, pues, únicos y que no estoy sola. Y en ese sentido también en Tesicafé, ya cuando escuchan a otros y otras tesistas con estas dificultades, escuchan a los profesores, profesoras, se les da esta retroalimentación, este seguimiento, ya encuentran una tranquilidad también. Nos hemos encontrado también con casos de tesistas que llegan sin saber por dónde iniciar. Cuando yo les pregunto, oye, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Cuáles son las dificultades que has tenido? Hay veces en que tesistas no tienen esa delimitación o que no tienen esta formación, como en ocasiones por parte de asesores, asesoras en la universidad se esperaría. Y hay asesores, asesoras, no es el caso de todos, todas, pero que nos han platicado que se llegan a desesperar. Entonces, de este lado en Tesicafé, llegan, se les va dando este seguimiento y uno de los objetivos de este libro de Caleidoscopio y el resultado que dio es súper bonito porque justo no es nada más una receta, al igual que el tema del tesilibro, sino los distintos artículos son reflexivos y al final de cada artículo se puede revisar algún ejercicio para que vayamos avanzando en alguna parte en específica de nuestro proyecto de investigación. Lo comparto tanto como tesista y como eh, persona que formó parte de este seminario y fue bastante interesante y enriquecedor estar escuchando la experiencia de cada una y cada uno de los asesores, porque de este lado me toca escuchar tanto a las y los tesistas y también tener esta comunicación con las y los asesores, escuchar las inquietudes y en este sentido también ver qué es lo que podemos mejorar y reforzar en el método de Tesicafé, ¿no? Que al final estamos trabajando con otras subjetividades, con otros seres humanos, que se les respeta su proceso de investigación y es súper importante dar este seguimiento. Concuerdo también en que la tesis, cuando llegan tesistas conmigo, cada una tiene distintos objetivos y esto también lo vamos platicando con asesores. Y en este sentido igual se platica con tesistas para ir haciendo un cronograma de metas reales y como decía el profe Pilu, en un inicio
quizá no sabes cuántas cuartillas puedes avanzar. Hay tesistas que cuando iniciamos, me incluye aquí, vamos muy entusiastas de la primera semana voy a avanzar 10 cuartillas y la próxima semana le voy a traer mi justificación, mi objetivo y problematización. Entonces llega este punto en el que te das este tope y no avanzas todo eso, pero también ese límite, ese tope te ayuda mucho para irle bajando, ir viendo, ok, puedo escribir esta cantidad de cuartillas, puedo ir siguiendo este cronograma, también considerando los avances que te pide tu asesor, los objetivos que tú tienes, el límite de la misma institución, ¿no? Cuando ya registramos el proyecto, el tiempo límite que te da para presentar el proyecto final. Y es justo aquí donde entra lo que comentaba igual el profe Lugo, el factor psicoemocional, socioemocional, donde es súper importante esta red de apoyo que igual van encontrando, no solamente en Tesicafé, nos han platicado casos también de tesistas que arman su grupo de estudio, ¿no? Que se reúnen quizá en la biblioteca central, ahí en CEU, para que juntas puedan ir avanzando en su proyecto con método Pomodoro. Y entonces al ir escuchándose también, al irse compartiendo herramientas como, oye, a ti, ¿qué es lo que más te funciona para ir avanzando? ¿O cuál es tu motivación? O fíjate que estas dificultades presenté con mi asesora, también les ayuda para salir adelante con su proceso de investigación, que al final no es lineal. Y para ello también contamos con un tesis psicólogo, como igual mencionaba Itz. No podemos prevenir situaciones, incidentes, accidentes, duelos, ¿no? Y en ese sentido ellos también inciden en nuestro proyecto de investigación, mismo que nos han compartido tesistas, nosotros mismas hemos vivido, y platicarlo también puede ir ayudando. Y el tema de qué pasa cuando no podemos terminar la tesis o nos está costando mucho trabajo ir avanzando en la tesis. En la misma tesis, apenas fue el aniversario de Tesicafé, nos compartía una tesista un descubrimiento que hizo de ella misma, ¿no? Me di cuenta que quizá no terminar la tesis ahorita es porque me está costando trabajo atravesar ese umbral profesional, académico. Entonces, ir viendo qué herramientas se pueden ir construyendo. Y pues bueno, estos libros y el método de Tesicafé, algo en lo que también les puede ayudar y en este sentido les hacemos la invitación a que lean todos los artículos, si les es posible, y que tengan esta motivación, es que pueden ir aterrizando quizá un poquito más su proyecto, ir identificando ciertas cosas en su proyecto, como por ejemplo el artículo del profe Paco, que es escribir epistemología desde una epistemología situada. Cuando yo lo escuchaba platicar hacia cómo estaba planteada su pregunta, hacia dónde la iba a llevar, en ese punto del seminario yo estaba por hacer mis entrevistas. Y la forma en la que yo me aventé a hacer las entrevistas y la tesis, en ese momento fue muy, y va a ser todavía muy, cuestionada, polémica, sí, pero lo vamos trabajando, voy trabajando también con respaldo de asesora porque prácticamente a lo que me aventé sin saber y ya después me enteré fue teoría fundada, ¿no? Y entonces ya platicando con el profe Paco, escuchando su pregunta, dije, era esto, hacia este camino voy, lo puedo ir resolviendo de esta manera, y también ver cómo te vas involucrando con tus sujetos de estudio, que al final también son personas, que hay que tener esta sensibilidad. Y bueno, les hacemos esa invitación también. Y la profesora Sara, el artículo de la profesora Sara, ¿no? Que es el tema de la hipótesis como motor que nos cuestiona y nos lleva continuamente. Esto lo retomo de una cita que tuvo en una presentación anterior. Y algo también bien importante que me gustó mucho fue, se vale que la hipótesis vaya cambiando conforme vamos avanzando. Hay veces que como tesistas, cuando es la primera tesis quizá, nos llegamos a aferrar en ocasiones a que a fuerza se corrobore nuestra hipótesis. Y no necesariamente, ¿no? Saber que también se vale que te digan,
o que tú misma te des la respuesta a través de toda tu investigación, no era lo que pensabas en un inicio y que se vale hacer estos cambios. Entonces, les dejamos esta invitación. Muchas gracias por la invitación también al webinar y muchísimas gracias a la Universidad Privada Domingo Sabio, quienes nos ayudaron a gestionar la impresión, la publicación, indexación de este libro, de cada uno de los artículos, y al enlace de comunicación que tenemos de ese lado, al doctor Alex. Y pues hasta aquí cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga querida Angelina. Nos pones también varios puntos sobre la mesa. Pensar, y que también el profe Pilo ya lo anticipaba, cómo a veces se puede vivir la tesis de forma solitaria, cuando al hacer una tesis también compartimos problemas. Y algo también que me gustaría resaltar a propósito de lo que comentas es que estas experiencias de las que implícitamente, digamos, damos cuenta, no solo respetan el proceso de las y los tesistas, sino también el lugar de las y los asesores que se asignan o que son escogidos por las y los tesistas, ¿no? Que también es ahí algo muy importante que atraviesa nuestro método. Y en ese sentido asumimos que acompañamos, ¿no? Y que acompañamos desde el respeto, que acompañamos también desde la diferencia y que también a veces acompañamos desde la proyección, ¿no? Inevitablemente eso es lo que nos hace humanas, humanos. Y también el dejarse sorprender por el propio proyecto de investigación, por el proceso mismo que rebasa la propia tesis. Y a propósito de esta última idea, ahora sí le doy y le paso el micrófono al doctor Rodrigo González, que justamente contribuyó a ese proceso muy personal, muy mío, porque nota al pie de página. El doctor Rodrigo me asesoró y tuve el privilegio y el honor de que me asesorara en la tesis de maestría. Y si algo puedo reconocer en su práctica es, en su práctica y en su enseñanza, es esa motivación por dejarse sorprender. Entonces, querido Rodrigo, por favor. No, pues queridísima Itzel, más bien al revés, la experiencia, que esto se remonta también, ahora yo la nota al pie hace 8 años más o menos, estamos hablando de hace 8 años, los voy a contar, sí, claro, que fue una experiencia súper, súper, súper valiosa, aprendí muchísimo también, ¿no? Lo quiero decir aquí porque estamos hablando de un libro, estamos en la presentación de un libro, pero la cuestión es que a fin de cuentas, yo lo estoy viendo, ¿no? Lo veo desde acá, de este lado, eh, la importancia que tiene el eje de este libro, que es el entender que cuando estamos haciendo, no investigación, ni cuando estamos haciendo formación académica, sino cuando estamos formándonos como sujetos cognoscentes, ¿no? Estamos pensando en personas que están aprendiendo a sistematizar el cómo conocemos. Centralísimo es el cómo llevamos este proceso de una manera, me gustaría llamarlo así, es fenomenológico deontológico, es donde la experiencia del otro se teje en relación a cómo yo voy llevando un proceso. Es decir, a mí nunca me ha gustado pensar en eso, ¿no? De yo soy director de, ¿no? Lo sabemos, es más bien, es acompañamos, no me gusta mucho decirlo como acompaño el proceso de, o me gusta más verlo como una cuestión de, estamos en una situación dialógica donde lo que tú no estás viendo, yo lo estoy viendo. Y en ese sentido también, y tomando un poco lo que ya decía el profe Pilo, lo que decía Angelina, es un proceso a fin de cuentas también es un proceso de teoría fundada. Yo voy aprendiendo cosas, es que es real, es bien interesante cuando vas llevando la responsabilidad, ¿no? De ir acompañando a alguien y ese otro alguien a lo mejor no es tan consciente de que te está acompañando, vas descubriendo cosas que se van convirtiendo después en conocimientos fundados que de otra manera no se darían. Entonces, no, pues antes que otra cosa, pues vuelvo a decirlo, ¿no? Ya lo dije antes, pero lo quiero volver a decir, agradezco muchísimo justamente que no es la invitación solo aquí, ¿no? A este webinar, a la presentación y haber escrito este prólogo, sino al poderme sumar a una experiencia que a mí me parece desde el principio, ¿no? Lo tenía yo, cuando descubrí también el proyecto Tesi Café, fue
como muy importante para mí en mi propio referente. ¿Por qué? Porque justamente están haciendo algo que no está haciendo nadie, y eso quiero, o sea, decirlo también muy a título personal, ¿no? No es solo ese libro, es lo que Tesicafé como proyecto hace, que es un proyecto que está cuidando en el otro, que tiene una responsabilidad ética, deontológica, no solo quiero decir ético o moral, sino también deontológico, en el sentido de cómo vamos cuidando el eje de valores del cómo vamos ejerciendo nuestra práctica. En este caso es la práctica de la investigación, el cómo nos convertimos en personas que están conociendo y que estamos conociendo con los otros, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente yo agradezco mucho la experiencia de haber podido estar, además de otras cosas que hemos compartido, ¿no? Acá, el poder compartir, el prologar este libro, que vuelvo, me parece que es un libro, y que no me gustaría hablar del libro como en el sentido de es un texto, ¿no? Es el proyecto encarnado, el proyecto objetivado de una forma de ver lo que es formar y hacer investigación, formar en investigación y hacer en investigación que no existe. Cuando yo lo decía en el prólogo, lo decía de veras de una manera muy seria, en el sentido de que me compromete a mí mi propia práctica, y por eso es deontológico el rollo, no hay no solo textos, iniciativas. A mí no me ha tocado ver iniciativas que se preocupen por cómo hacemos, no metodología, no cómo hacemos epistemología, no cómo hacemos investigación, sino cómo hacemos investigación responsable. Creo que lo que tenemos entre manos, ¿no? Lo que tenemos, el libro, ¿no? Que yo ya lo tengo también ya, está desde ahorita agendadísimo. Ahora al revés, ¿no? El agradecimiento es, ahora yo tengo agendado en mis clases un super libro que está ya siendo de muchísima utilidad. No, claro, es que ya forma parte, porque la cuestión es, no nos enseñan a hacer eso. Lo dijimos ahorita todo el mundo, lo decía el profe Lugo, lo decía Pilo, lo decía Angélica, no nos enseñan a hacerlo. No hay escuelas para eso, pero además, aunque pasemos por escuelas para eso, la cuestión es básicamente, suena bien feo lo que voy a decir, va a sonar muy duro, pero es, nos enseñan epistemologías, nos enseñan metodologías, pero no nos enseñan deontología. No nos enseñan a revisar con ejes axiológicos, con ejes de valores, lo que estamos haciendo. Y eso por eso es que yo decía también, es un libro que no solo es, que faltaba hace mucho tiempo, no solo es un proyecto que está dando algo que no existía, sino que además es muy valiente por hacerlo. Sí, cada una de las experiencias que veíamos, cada una de las experiencias que tenemos en cada uno de los textos que leí además con un gusto impresionante, nos va contando justamente esa parte que suele estar ausente en los libros de fórmula, ¿no? Por eso los llamaba yo libros de fórmula. Son libros receta. No quiere decir que sean malos, no quiere decir que sean libros que tenemos que desechar, que sean libros o cosas que tenemos que dejar de lado, sino más bien valorarlas desde el lado en el que están jugando en el juego de lo que es hacer investigación y conocerse y hacerse, formarse como gente que está conociendo. Y el asunto, el problema es ese, lo decía muy bien el profe Piro, era el asunto de la receta se queda hasta el límite de la receta. La receta no quiere decir que no funcione. Lo que quiere decir es que te vas a enfrentar un día a situaciones que no has reflexionado antes y que no están en la receta y que estabas pensando en hacer un mole y si algo pasa, algo contingente que no tenías ahí de alguna manera contemplado, pues bueno, el problema era ese, que no tuviste un entrenamiento reflexivo, autorreflexivo, heteroreflexivo, que te permita anticipar que esas cosas pueden suceder y que van a suceder eventualmente, ¿no? Vuelvo, le damos a los libros receta su valor como libro receta, pero este no es un libro que ni siquiera está buscando hacer receta, está buscando ir más allá, hacer una reflexión, hacer una autorreflexión de lo que es hacer y de situarlo. Lo decíamos ahorita también. El asunto es situar la experiencia de lo que es investigar, pero también de lo que es ser alguien que está consciente de que tiene un papel como el ser tesista, que tiene a alguien como el papel de ser quien está guiando el trabajo. Eso me parecía muy valioso también de lo que decía ahorita el profe Pilo, y lo que deseas un poco también, Itzel, es la cuestión de poder ver, poderle recomendar a la gente que también se autodenomina como, en este caso, soy directora, director, soy asesor, pues que también tiene una experiencia situada que tenemos que reconocer frente a la experiencia del otro. Y que la tesis nunca es una cuestión que hace una sola persona, es una construcción colectiva. Y eso siempre lo defiendo mucho, ¿no? Cuando tenemos también, por ejemplo, estamos en comités tutoriales o estamos en nuestros
en nuestros eventos sinodales, en nuestros jurados, es agradecer cuando yo estoy en el papel de, cuando estoy yo ayudando, no quiero verlo así, cuando tengo el papel de guiar a alguien más o ayudarle a ver lo que no está viendo, es yo también junto, cuando hago esa especie de dupla, ¿no? Siempre lo veo como una especie de centauro, ¿no? En la que tesista y directora, director, pues empiezan a recorrer un mismo camino en un mismo proyecto y empezamos a dejar de ver cosas en común. Si podemos ver cosas al interior, pero hay cosas que empezamos a perder de vista porque estamos metiéndonos justamente, es un agujero de gusano, es un agujero de conejo, es un túnel, empezamos a tener visión de túnel. Y hay momentos en que no es que, claro, yo, director, ¿no? Podría decir, ojo con esto. Y dirigir, podría decir, claro, pero sí, pero no. Pero hay un punto en que aún con eso dejamos de ver algo alrededor. Y se agradece mucho siempre que haya alguien más que está alrededor, que se llaman comités tutoriales, que se llaman etcétera, etcétera, que te pueden ayudar a tener un par de ojos más, 4 ojos más, 6 ojos más, que te ayudan a ver lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, quiero afirmar, ¿no? Que este libro viene a ser justamente esos varios pares de ojos que nos alertan de la necesidad de tener que tener una práctica reflexiva cuando estamos generando conocimiento, sea o no, le llamemos o no investigación, y que en ese sentido también, por ejemplo, a mí me gusta mucho definir, cuando me han preguntado, ¿no? ¿Cómo definimos la metodología? Yo me inventé una propia definición de metodología que me ha funcionado muchísimo, que va con mi lógica de ver esto, que es la metodología es el mecanismo de adaptación de la investigación al entorno, pero sigue siendo muy instrumental si no tomamos en cuenta que parte de la adaptación de la investigación al entorno es el eje de la experiencia. Tiene que haber, es decir, parte del mecanismo de adaptación es el poder ver las necesidades y los problemas que tenemos como seres cognoscentes, como personas que están conociendo, que estamos sujetos a los problemas fenomenológicos, el entender que el otro entiende el mundo de manera diferente y que podemos estar cruzando por situaciones, lo decías, Angélica, el asunto, podemos estar cruzando, por ejemplo, por situaciones existenciales, que definitivamente van a hacer que la forma en la que estás viendo ese objeto de conocimiento que debería ser neutro, pues que no es neutro, ¿no? Y es el darte cuenta en el autoproceso, en la autorreflexión del proceso propio, del proceso mismo de la investigación, donde está la responsabilidad, vuelvo, que es deontológica, la ética de la práctica profesional del aprender a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero irme mucho más allá porque yo me emociono mucho con esto y ¿qué les digo? No? Estoy muy emocionado, además vuelvo con esto, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo dejaría un poquito mi intervención, pero pues recomendar ampliamente, decir y de veras felicitar otra vez el proyecto, la iniciativa que hay aquí, no existe en otro lado, no me ha tocado verla y creo que hay aquí una mina de oro en términos de muchas cosas, es una bocanada de aire muy fresco, ¿no? El poder ver además gente, talentos, investigadores muy jóvenes que están haciendo cosas muy importantes, que están haciendo cosas muy valiosas y que de alguna manera esto es lo que yo creo que es muy valioso de todo esto, pues que viene a mover el eje de lo que venimos haciendo en muchos otros momentos y que tenía como característica, pues la ausencia de tomar esta cuestión personal, existencial, fenomenológica, axiológica, como centro, no solo como parte, sino como centro de la investigación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Les vuelvo a agradecer pues acá todo el panel y a la invitación de a quienes están oyendo y escuchando. Y pues a leer el libro, por favor, aprovecharlo, utilizarlo, que está ahí, es valiosísimo. Qué honor, muchas gracias, Rodrigo, de verdad. Voy a recuperar esta palabra porque además a profe Lugo le gusta mucho. Bocanada de aire fresco, también escucharte es una bocanada de aire fresco, es muy alentador, es bonito en sí mismo, justamente porque en alguna parte de tu participación mencionaste que fuimos valientes al aventurarnos a hacer esto.
en un principio, sin el respaldo de alguna institución, ya sea pública, privada, ¿no? Así nos aventamos por el hecho y por el deseo de reflexionar, de ñoñar en conjunto, de decir, oigan, en las asesorías salen cosas bien interesantes, queremos seguir aprendiendo y pues vamos viendo qué va saliendo. En el camino dijimos, vamos a hacer un libro, sí, sí va a salir. ¿De qué sale? Sale independiente. Y en ese sentido también recuperar ahí un agradecimiento que mencionaba Angie, agradecer a la Universidad Privada Domingo Sabio, porque justamente confió, ahí nos otorgó toda esta cuestión de la edición, que tú sabes totalmente qué significa eso y todo lo que implica. Y pues sí, agradecer también a los profesores de Tesicafé que se sumaron al seminario, a las personas que nos han compartido sus experiencias, que han confiado en el proyecto, y a las personas que estuvieron también detrás de la edición del libro, que hace rato comentaba profe Lugo, Arly, también Jesús Hurtado, que de forma independiente también se sumaron. Y resaltar también de tu participación, querido Rodrigo, esto que dijiste, cómo nos convertimos en personas que vamos conociendo y en síntesis, cómo nos vamos formando y agregaría hasta deformando como sujetos cognoscentes, que también, al final, si algo también he aprendido, no solo junto a ti, gracias a tu acompañamiento, sino también de ti, es como esto no es lineal, sino que es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Y es un constante pimponeo. Y también Angelina decía, ¿no? Cuando se nos mueve algo en la tesis, que puede ser la hipótesis o puede ser otra cosa, a veces entramos en crisis y pues también así es la vida. Sin embargo, es parte del proceso, ¿no? Y ahí también retomaría otra cuestión que es cómo también la tesis implica esta constante toma de decisiones, que a veces no es sencillo, pero también retomando otra cuestión que comentabas, querido Rodrigo, cómo la tesis también es una apuesta en colectivo, es un hacer colectivo y qué importante reconocer ello. También pensaba en cómo hasta en esa apuesta colectiva la importancia del cuidado y del autocuidado emocional para no perdernos en el intento y para disfrutar, ¿no? Que también a veces algo, sí, algo con lo que nos encontramos constantemente son procesos tesísticos en donde la otra persona está sufriendo. Y a veces también por eso ya no quiere hacer la tesis cuando el tema le mueve, cuando la forma de hacer también la tesis le mueve, pero ahí hay algo de pronto que no logra desenredarse y termina siendo un proceso que se sufre cuando, híjole, no, acá justo la apuesta ha sido vivirlo desde otro lugar. Y en ese sentido, de nuevo, muchísimas gracias. Comentar que Rodrigo es director de la cátedra UNESCO AMIDI, también es editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad. Por ahí sigan lo que hace el buen Rodri. También, también tienes otro proyecto por ahí que te sigan, querido Rodrigo. ¿Cómo lo encontramos? Coyote. Coyote Press, que no tiene nada que ver con la academia, sino con las artes gráficas, pero ya lo dijimos, porque el asunto es divertirse, ¿no? Entonces que la chamba se quede chamba, pero que la chamba de diversión también pasa cosas de, o sea, hay que hacer que los proyectos compitan ahí bonito. Coyote Press. Totalmente. Coyote Press. Ahí está. Sigan a Rodrigo, de verdad. Y pues a las personas también que nos estuvieron siguiendo, muchas gracias. La invitación a leer el libro también es para que lo critiquen, porque si no hay crítica y autocrítica, nos quedamos estancadas y estancados. Yo ahora ya encuentro varias cuestiones que he dicho, y sobre todo a raíz de una pregunta que nos hizo Arly, alguien que estuvo presente en una de las presentaciones, valga la expresión, que nos dijo, en este momento, ¿qué cambiarían o qué harían diferente? Dije, qué interesante, o sea, al final esa pregunta aplica en cualquier tipo de trabajo y de proyecto. Y sí, me dejó pensando Arly, en ese sentido, pues esa es la apuesta también, seguir movimiento, reajustar ciertos aspectos
Y eso, el libro está abierto a sus críticas. Muchas gracias por habernos seguido. Gracias también a profe Lugo, que fue y es quien inició con toda esta locura que es Tesicafé. Y pues seguimos, queridas y queridos tesistas, colegas. Muchas gracias y bonita noche. Nos vemos. Hasta luego, un abrazo muy grande, qué gusto andar por acá.